Las preguntas después de la intervención del siguiente ponente. Tenemos a continuación al doctor Ramiro Hetzebel Gómez Villa, quien nos hablará sobre la eficacia y seguridad del factor de crecimiento epidérmico en úlceras del pie diabético, un estudio comparativo doble ciego. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hizo sus estudios de posgrado en dermatología en el Hospital Dr. Manuel G. González. Actualmente ejerce la medicina privada en Tula, Hidalgo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de presentar este trabajo para ingresar a la academia. El título de la presentación es Eficacia y seguridad del factor de crecimiento epidérmico en pacientes con úlceras del pie diabético. Un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego. Durante esta plática lo que les voy a presentar es un estudio clínico experimental en el que comparamos factor de crecimiento epidérmico aplicado intralesional contra placebo en pacientes que presentaban úlceras en el pie causadas por diabetes. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es un padecimiento muy frecuente en nuestro país. En México, la última encuesta nacional de 107 millones de habitantes, aproximadamente el 12% de ellos tenían diabetes, lo cual nos da casi 9 millones con diabetes, y de ellos la mayoría están en etapas de la vida que son etapas productivas. Las complicaciones de la diabetes mellitus se encuentran principalmente en cardiopatía isquémica, retinopatía, nefropatía y la que nos atañe este día, pie diabético. Entonces, de los pacientes con diabetes mellitus se calcula que aproximadamente de cada 3 pacientes con diabetes, uno de ellos va a presentar al menos una úlcera en el pie durante su vida. Si en este momento contáramos cuántos pacientes con diabetes tienen una úlcera, el 10% de ellos la va a tener, lo cual nos da que actualmente en México hay por lo menos 856,000 personas que tienen una úlcera por diabetes en alguna extremidad. Dentro de las consecuencias de las úlceras de pie diabético se encuentran amputaciones, costos por manejo hospitalario, incapacidad y pérdida de años en la etapa productiva de la vida. Entonces, dentro de los tratamientos, del tratamiento que existe para las úlceras de pie diabético, se encuentran los tratamientos convencionales, que es, por supuesto, tratar las condiciones subyacentes, un desbridamiento extenso en el caso necesario, control del exudado y de la infección. Y además existen otras terapias dentro de las que se encuentran las terapias biológicas, como la herbaterapia, o diferentes nuevas terapias como las células madre, el uso de terapia de presión negativa y los factores de crecimiento, de los cuales solamente se han estudiado 2 para pie diabético, que es el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Con tratamiento convencional se calcula que hasta un 50% de los pacientes no va a tener una adecuada respuesta durante su tratamiento a lo largo de 2 meses. Y de estos pacientes, en los centros especializados de cuidado de heridas, hasta el 3% va a requerir una amputación. En México son escasos los centros de este tipo, y en estadios avanzados hasta un 15% de los pacientes requiere de amputación. Entonces, este tipo de pacientes de los que nos encontramos, una paciente que tiene afección tendinosa, que tiene afección ósea, que tiene una gran cantidad de tejido necrótico, edema e inflamación, una infección profunda. Entonces, en estos pacientes que ya hicimos todo y no mejora, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre hay que buscar otras opciones que funcionen más que las que ya tenemos. Buscando nuevas terapias alternativas, encontramos el factor de crecimiento epidérmico, por sus siglas en inglés, EGF. Es un polipéptido que fue aislado en 1962 de glándulas salivales del ratón. Está constituido por 53 aminoácidos y actualmente se obtiene por síntesis recombinante a través de levaduras. ¿Cómo funciona el factor de crecimiento epidérmico? Es un factor que se une a través de su receptor de membrana, a través del cual influye en la proliferación de fibroblastos, de queratinocitos y de células endoteliales, aumenta la quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos y aumenta la síntesis de matriz extracelular y además estimula la angiogénesis, todo lo cual nos va a ayudar a aumentar la cicatrización, a acelerar la cicatrización de heridas. ¿Por qué especialmente usarlo en pie diabético?
Esta es una imagen de inmunohistoquímica en la cual vemos a un paciente normal que expresa adecuadamente el factor de crecimiento epidérmico a nivel endotelial y también entre los fibroblastos, y una muestra de un paciente con úlcera de pie diabético en la cual hay una escasa expresión a nivel del endotelio y también escasa a nivel de fibroblastos. Entonces, esta es la base por la cual se cree que el factor de crecimiento epidérmico puede funcionar en pacientes con úlceras de pie diabético. Algunos de los antecedentes para nuestro trabajo es el de Acosta y colaboradores. Ellos determinaron la eficacia y seguridad del factor de crecimiento epidérmico en 29 pacientes con úlceras Wagner 3 a 4 y les aplicaron el factor intralesional durante 8 semanas. 86% de ellos presentó un aumento del tejido de granulación y una reducción media de 77% del área inicial de la herida. Las desventajas de este estudio es que fue un estudio sin grupo control y que además la medición se realizó por medio de diámetros mayores, los cuales nos dan un sesgo muy grande porque ninguna herida tiene una forma perfectamente geométrica. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue determinar la eficacia y la seguridad del EGF intralesional contra el tratamiento convencional en pacientes con úlceras de pie diabético. Y la eficacia la determinamos a través de la disminución del área de la herida, el tamaño y porcentaje de repitilización, la formación de tejido de granulación y cuántos pacientes presentaron cierre completo. Y la seguridad a través de las variables clínicas de eventos adversos y de laboratorio de seguridad, como VH, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático y examen general de orina. Entonces, el diseño de nuestro estudio fue longitudinal, prospectivo, aleatorio y comparado con placebo doble ciego. Así es como realizamos nuestro estudio. Los pacientes con úlceras de pie diabético que eran candidatos para ingresarlos, un grupo se derivaba hacia tratamiento convencional más placebo y el otro grupo para tratamiento convencional más el factor de crecimiento epidérmico. A todos los seguimos durante 8 semanas con 3 aplicaciones por semana y hacíamos valoración inicial desde que llegaba el paciente, valoraciones intermedias y una valoración final en la que evaluábamos el tejido de granulación, el tamaño de la herida en centímetros cuadrados y la presencia de eventos adversos. Aquí cabe destacar que cualquier evento adverso que haya presentado el paciente durante toda la duración del estudio se incluyó independientemente de que lo consideráramos o no relacionado con la aplicación. Ok, entonces esto es lo que lo dividimos. Grupo convencional recibió el tratamiento habitual que incluye todo esto y el grupo de EGF lo mismo, pero una aplicación intralesional de factor de crecimiento epidérmico. Entonces, nuestro cálculo de la muestra, esta es nuestra fórmula en la cual consideramos que hay un cierre habitual de 53% y nosotros hicimos una ventaja de por lo menos 30% con un error alfa 0.05 y potencia de 0.8, lo cual nos da una N de 13.5 pacientes por grupo y calculando pérdidas de 15% durante el seguimiento, obtuvimos que necesitábamos al menos 16 pacientes por grupo. Nuestros criterios de inclusión fueron estos: pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus, con úlceras que midieran al menos 2 centímetros cuadrados y que pudieran estar clasificados dentro del grado de la Universidad de Texas de 1 a 3, lo cual significaría que pudieran tener afección de piel, de tendones o de hueso, no importaba la profundidad, y que podían tener o no infección, más no isquemia. Los criterios de exclusión fueron que tuvieran isquemia grave o infección grave no controlada, uso de esteroides sistémicos o cualquier otro inmunosupresor, pacientes embarazadas o en etapa de lactancia. Pacientes con osteomielitis podrían ser ingresados siempre y cuando estuvieran ya recibiendo el tratamiento, y también se excluyeron pacientes que tuvieran historia de neoplasia actual o pasada. Entonces, esto es lo que hicimos a todos los pacientes: les hicimos aplicaciones intralesionales sin saber a quién le estábamos aplicando el factor y a quién placebo. La aplicación se realizaba en los bordes de la herida y también en el lecho de la herida. La dosis era de 75 microgramos o de placebo diluido en solución salina, y posteriormente se cubría el lecho de la úlcera con un apósito de hidrofibra con plata. Para la técnica de medición digital usamos esta medición con un software validado para la medición de heridas. Realizamos la determinación del área de la herida y después al programa le indicábamos cuánto medía en el paciente con un parámetro previo, y después nos da automáticamente el área total de la herida exacta en centímetros cuadrados. Estas son las características basales de nuestros pacientes. Obtuvimos en total 17 pacientes por grupo. Las características basales fueron comparables.
Cabe destacar que vimos úlceras de tamaño grande, hasta de 20 centímetros cuadrados en promedio, pero tenemos pacientes cuyas heridas medían hasta 40 o 50 centímetros cuadrados. No hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos, por lo cual los grupos eran comparables. Y estos son los resultados de nuestros pacientes. De este lado tenemos el área que cicatrizó en total a lo largo de las semanas, a la semana 2, a la semana 4, a la semana 6 y a la semana 8. Entonces tenemos que inicialmente, bueno, consideramos que como cero de cicatrización al inicio de los pacientes para todos los grupos, a las 2 semanas prácticamente no había diferencias en el grupo de pacientes, pero a partir de la cuarta semana se empezó a ver un mayor tamaño de cicatrización, mayor área cicatrizada en el grupo de los pacientes que recibieron factor de crecimiento epidérmico. Al final, los pacientes del grupo de EGF tuvieron un área total de revitalización de 12.5 centímetros cuadrados en promedio contra un área de 5.2 centímetros cuadrados para el grupo de placebo. La diferencia entre estos dos grupos fue de 7.3 centímetros cuadrados y la P fue estadísticamente significativa. En cuanto a los pacientes con cierre total, al final del estudio a las 8 semanas, 4 de los pacientes del grupo de factor de crecimiento tuvo cierre completo y ninguno dentro del grupo convencional. También hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y estos son algunos de los pacientes que tenemos en nuestro estudio. Vemos cómo hay pacientes con afección tendinosa, afección ósea y al final tuvieron una adecuada cicatrización. Estos otros pacientes también igual con afección ósea y tendinosa. A varios de estos pacientes la opción que se les había ofrecido ya era una amputación y los pacientes tuvieron al final una adecuada cicatrización. Y bueno, para estos momentos se habrán preguntado qué pasó con doña Gabriela. También tuvo una adecuada cicatrización, se le hizo un desbridamiento, se realizó aplicación de factor de crecimiento epidérmico a partir de este momento y tuvo una adecuada cicatrización. En cuanto a la seguridad, en cuanto a eventos adversos, el evento adverso más frecuente fue dolor en el sitio de aplicación para ambos grupos. Hubo una ligera mayor predominio de algunos eventos adversos como de temblor, de escalofríos, de vómito en los pacientes que recibieron EGF, pero esto no fue estadísticamente significativo. La única diferencia estadísticamente significativa fue la presencia de mareo en el grupo que recibió EGF. Y en cuanto a las variables de seguridad que realizamos, 2 pacientes del grupo de EGF tuvieron elevación de bilirrubina indirecta que no fue mayor, 2 elevación de ALT, uno de bilirrubina total, otro de AST, prácticamente pues no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos. Y ninguno de ellos fue necesario retirarlo del estudio por la elevación porque fue mínima. Entonces, concluimos que el factor de crecimiento epidérmico acelera el cierre de úlceras de pie diabético, es seguro y eficaz y es superior al tratamiento convencional. Se puede considerar su uso en pacientes con úlceras graves que no tienen respuesta al tratamiento habitual. Y en cuanto a lo que consideramos de nuestro estudio, sería bueno aumentar el tamaño de la úlcera debido a que hubo una tendencia a presentar mayor frecuencia de eventos adversos en el grupo de factor de crecimiento epidérmico, pero no fue significativo, probablemente porque se requiera una N mayor. ¿Qué es lo que añade este estudio a la literatura? Este es el primer estudio a nivel mundial que se realiza doble ciego comparando el factor de crecimiento epidérmico intralesional contra el tratamiento convencional. Se usó un programa computarizado para tener una delimitación real del área de la úlcera y también incluimos a pacientes a quienes la opción que se les había ofrecido para continuar su tratamiento era la amputación. Agradezco al personal de la clínica de heridas porque es un trabajo que requiere un esfuerzo de equipo muy grande, a los departamentos colaboradores porque recibimos ayuda de parte del Departamento de Medicina Interna también, sobre todo, a los residentes de dermatología que colaboraron durante su rotación en la clínica de heridas, a mis asesores de tesis y sobre todo a los pacientes porque el 99% de ellos tuvo un apego estricto a las 3 aplicaciones durante su tratamiento y prácticamente no hubo pérdidas, solo hubo 2 pacientes que se retiraron del estudio y bueno, eso no influyó en nuestros resultados. Eso es todo, gracias.